Un minuto, muchachos. Gracias. Quiero dar la bienvenida a la señora ministra de Comunicación, Oremela Paco, que está con nosotros. Hola. Ministra, qué gusto. Estás? Bienvenida. Gracias. Bienvenida y felicidades. Igualmente, un abrazo. Que sea un gran año para todos nosotros. Para toda Bolivia, para todo el mundo, ¿no? Bueno, uno cae siempre en este cierre de gestión o en el pesimismo o en el excesivo optimismo. Creo que hemos tenido un año interesante como país y eso lo decíamos en el desayuno. Nadie puede negar que, por ejemplo, en el campo de hidrocarburos hemos crecido de una manera contundente y sustancial. Nadie puede negar que el abandono, por ejemplo, o la deserción escolar prácticamente se ha ido anulando por la creación de los bonos e incentivos, o que las mamás pueden tener sus guaguitas ahora con toda la seguridad en centros de salud gracias, obviamente, a los incentivos que se han creado. Pero también podemos generar un año donde han habido muchos reclamos de sectores a que quieren que se avancen más en varias medidas. Hay una de cal y una de arena, como todo en la vida. ¿Cuál es la evaluación que hace usted, ministra? Bueno, yo creo que hay que ser realistas más que decir somos optimistas o somos pesimistas. Y ser realistas implica decir las cosas tal cual son. Y yo creo que los resultados de gestión pública, de administración de los bienes comunes del país, lo de todos, es distribuido, redistribuido, democratizado, socializado. Y si vamos a hablar del ámbito económico que garantiza todos estos aspectos, en definitiva, pues tenemos una buena administración, una economía estable, por tanto una sociedad también que está tranquila. Todavía hay temas pendientes, como dices, en esas áreas, pero tenemos el firme desafío y compromiso para erradicar la extrema pobreza, fundamentalmente la que nos preocupa. Pero hay otro tipo de pobreza también que nos preocupa y debe retarnos también a todas y a todos. Y estamos hablando de estas miserias humanas que son la corrupción, que son la comisión de crímenes, ¿no ves? Como el narcotráfico, el contrabando, que desangran la economía de nuestro país. El feminicidio, ¿no? Que no es... El feminicidio, 93 a lo largo de este 2015. La violencia hacia las mujeres, hacia las guaguas, ¿no? Entonces, esas miserias humanas son, en definitiva, misión de todas y cada una de las personas en el país para recuperarlo urgentemente, así rápido, los valores en las personas. Porque si una persona está formada a no levantar un alfiler de la casa ajena, ¿no? Entonces nunca se va a corrompir. Jamás. Así le muestren millonadas. Por lo menos eso es lo que a mí me han enseñado en mi casa. No, sería lo ideal, ¿no? Pero así parece que el rato que la lata está abierta, la tentación se vuelve grande, ¿no? Jamás cuando uno está preparado para eso. Y eso es lo que tenemos que enseñar desde la casa. A no tener hijas e hijos que vean que las cosas se las tiene que obtener de forma fácil. Porque hay todavía una mentalidad de la gente de que cuando es cosa del Estado, cosa de todos y de todas, no le vale más bien, no lo cuida. Y esa es una gran decepción, por ejemplo, que en lo personal yo he encontrado. Les digo, esta casa, ¿no? Ponte el canal del Estado, o el periódico, o la radio, o el ministerio, cualquiera sea el área, es la casa de todo el pueblo boliviano, por tanto hay que cuidarlo así, como algo suyo. Y resulta que hay gente que no sabe valorar. Entonces, por eso yo digo, necesitamos con urgencia recuperación de valores. En algún momento, cuando venía este mismo ser, querido Juan Carlos, hablaba de la violencia. Y yo decía, uno, es la tarea de educar a las nuevas generaciones. Sí. Y la otra es de reeducarnos. Es nosotros. Es mirarnos. Porque no podemos esperar con 93 mujeres asesinadas en nuestro país que venga la siguiente generación a no seguir matando mujeres, ¿no? O sea, creo que ahí yo destaco que se ha hecho un andamiaje jurídico importante, como nunca antes se han generado leyes específicas y las hemos saludado, pero ¿sabe qué me preocupa, ministra? Que las leyes están escritas en el papel, pero que hay mucha gente que hace caso omiso, ¿no?, de las mismas, o le importa al final un comino, o tiene tanta práctica de violencia contra la mujer fundamentalmente, que dice, así siempre está, pero incluso en la propia mujer, ministra. Dice, es mi marido, tiene derecho,
¿O no le ha pasado eso alguna vez, que usted ha visto un abuso en la calle y se ha metido y sale la agredida a decirte, es mi marido, tiene derecho? Lo hemos visto recién con la presidencia de la Asamblea, ¿no? Sí, o sea, pero me ha pegado suavito, ¿no? O sea, casi me ha pegado con cariño, ¿no? Es una cosa que uno no la entiende. Pero hay que entender cuál es o sea, eso es el extremo de la dominación y el sometimiento de la violencia. Es una consecuencia psicológica que es difícil sacarla, Juan Carlos, ¿no? Yo recuerdo un caso que tuve hace unos 15 años, te hablo, y me costó sacarla a esta compañera 5 años. Tuve que pelear para sacarla de esa situación de violencia. Sí, como si fuera una dependencia de drogas, es una cosa así difícil. Sí, es difícil, y más cuando hay hijos, ¿no? Bueno, hay una serie de situaciones ahí, pero ¿sabes qué me alegró? Que al 6º año yo estaba de viaje en un lugar y no la reconocí. Se acercó y me dijo, Marianela, gracias. Yo la vi guapa, feliz con sus hijos. Había renacido. Había sido otra ya. Qué cosa, ¿no? buena. Pero mira cuánto me costó todos los días acompañarle. Sigues con este abusivo, digamos. Sí, y decepcionaba, pero hay que darle la pelea y esa es la responsabilidad que tenemos todos. Por eso yo invoco, Juan Carlos, a que todas y todos tenemos que mirarnos, disponernos a cambiar nosotros y ayudar a cambiar a los demás. Eso pasa con el tema de la corrupción. Eso pasa con el tema de contrabando, eso pasa con los narcotraficantes o los tratantes de personas. Son personas que le han puesto precio a la vida de la otra persona y eso no es correcto, ¿no ves? Ministra, estamos tocando temas que hacen a la médula de la sociedad. Pero vamos a volar un poquito para hacerle una mirada en este 2015 en el mundo. A mí me sorprendió, digo, yo estaba en Alemania, la enorme expectativa que había. He estado 2 días antes de que vaya el presidente Morales y se reúna con 158 de los más capos empresarios de Alemania. O sea, me dice, Juan Carlos, no es muy común en Alemania que esta Cámara, que se reúne solo para invertir en América Latina, haga una audiencia especial para Bolivia, ¿no? Pero en general, así una mirada así, con luz larga, veía nuestra relación con Austria, con Alemania, con Francia, con distintos lugares, una relación que se ha potenciado, pero cuyo principal protagonista siempre ha sido el presidente, y que incluso ha recibido solidaridades en el tema marítimo, que es el tema de temas de los bolivianos, significativas, ¿no? Entonces, un año 2015 que ha sido interesante por los logros que tenemos en la agenda nacional. Tenemos logros en lo interno, ¿no? En el ámbito político, económico, social, cultural, tenemos logros grandes, avances grandes, pese a estas miserias que todavía van a existir y las que hay que seguir trabajando por erradicarlas. En el ámbito internacional, Bolivia ya no es anónima. Bolivia ya no es nadie. Yo el día 26 de septiembre o 24 de septiembre, cuando se da el fallo de la Haya. Fallo de la Haya. Sí. Le decía al presidente, ya tenemos 2 sentencias que nos da la razón en el mundo y en el universo, podríamos decir. Y eso quedará en la historia, seguro. Le decía, tenemos 2 sentencias. ¿De qué sentencias? Claro, el Tribunal Celestial con el Papa dijo que tenemos la razón. Y ahora es el Tribunal Terrenal que elegimos, ¿no? Entonces nos está dando la razón. Y eso es grande, en definitiva. Y tenemos incidencia no solamente en que nuestra sed de justicia, en buscar que tengamos acceso soberano al mar, pues cale en los corazones de la gente, porque es un valor universal la justicia, ¿no ves? Entonces cala eso y además se ven sorprendidos, como lo dijo Angela Merkel, ¿no? Como un indígena, un presidente que sale de los más humillados, excluidos de la sociedad, resulta que tiene un plan de trabajo y lo ejecuta en un tiempo corto. Ahora,
Bueno, Entonces eso es de estamos hablando de 10 años, ministra, tampoco es tan corto. Y con otro sistema. Ponte, son 180 años de exclusión, Juan Carlos. Sí, ¿no? bueno. Hay que revisar qué cosas hemos tenido, quiénes han administrado, cómo nos han administrado. Desde la era de Santa Cruz no habíamos vuelto a tener una economía estable o una moneda valorada como correspondía, ¿no ves? Entonces, 20 años de neoliberalismo, hermano, donde los titulares cada día eran para decir tal empresa se vende y se va a vender además a el precio, ¿cómo se dice? Cuando es lo más barato. Gallina muerta. A precio de gallina muerta. Bueno, pero también teníamos ahí, y no quiero justificar el neoliberalismo, jamás lo haré, 30 años de dictaduras, ¿no? Donde se robaba en este país a dos manos. Por eso el país fue administrado generalmente. Por generales, ¿no? O sea... Generalmente, además, bajo un modelo liberal. El neoliberalismo, lo podemos revisar en algún momento a profundidad, es consecuencia también de un desfalco que ha habido sistemático, hasta los vidrios de la piscina olímpica que se robaron, Imagínate, ministra. Nacionalismos vienen en consecuencia golpes. Y a los nacionalismos no siempre les han acomplejado. Y eso es lo que no va a pasar con nosotros y no debe pasar. Les han acomplejado de que somos ineficientes en la administración. Sí. Y claro, estas miserias humanas que te digo, de la corrupción, por ejemplo, ¿no ves? Ha hecho que desangraran pues nuestra economía y sean ineficientes. Y pensaban que hacer y deshacer con el Estado era cosa normal. Yo destaco, por ejemplo, hablábamos con el ministro Arce Catacora, y me dice, me acaban de invitar a Londres, volvía de una charla en Estados Unidos donde él hablaba del modelo boliviano y justamente presentamos el libro del ministro. Y sabe, yo sentí una satisfacción, porque antes, en otras épocas, venía el señor Jeffrey Sachs y nos decía, estaba de periodista, Marianela, en ese momento usted, yo también. Y era más o menos la llegada del Papa de los números, ¿no? Jeffrey Sachs está dando una charla en el Banco Central. ¡Oh! No, toda la gente. O peor, hermano. Ayer con los compañeros periodistas que cubren política estábamos recordando que alguien del FMI, el presidente, qué sé yo, se venía y se reunía en gabinete. Sí. ¿Qué es? O sea, nuestra soberanía es una barbaridad. O, de verdad, les voy a decir esto... como periodista lo conocíamos. Va a haber tal nuevo ministro de Desarrollo Alternativo. ¿Han aprobado los de la ARCE? ¿No? ¿O no se acuerdan? ¿No? Los de la ARCE han aprobado. ¿Tiene visa? ¿Se acuerda que además era como un certificado de buena conducta, ¿no? El entonces presidente Víctor Paz, el no tener visa, ¿te acuerdas? Sí, que se tuvo que viajar y se volvió sin nada. Bueno, pero apuntando... Han habido momentos de esos. Gracias a Dios no hay. Ya no. Y no debemos permitir. El lado bueno es esa, la dignidad nacional, que creo no tiene ninguna discusión. Hay un tema, pero sí complicado, y una cuenta pendiente en eso. Pero déjame cerrar con eso, querido Juan Carlos, el ámbito económico, ¿no? Que me estabas diciendo y yo te estaba detallando. Que cómo hemos salido creciendo, siendo un país que era la última de las economías en el mundo, ¿no? Que solo mostraba cifras de pobreza en corto tiempo, ¿no? Porque había crisis económica internacional. Sí, claro. Y pese a eso nosotros terminamos creciendo. Mientras en otros lados habían despidos, habían desalojos de las casas, etcétera, resultamos creciendo aquí y dándole seguridad, además, con viviendas sociales. Ahora, ese es un tema que a mí me ha gustado del presidente. Anunciaron la estrategia 2015, perdón que estoy adelantándome, 2015 o 2016, 2020, y estoy queriendo adelantar, hay una cosa que va a matar. Pero bueno, pero sí 51.000 casas. Y me parece una cifra importante, aunque hay que contrastarlo. En Bolivia hay una necesidad de 1 millón de casas, ¿no? O sea, parece que la necesidad siempre va a caballo y nosotros vamos a pie por detrás, ¿no? No alcanzamos. Lo importante es que ya vamos, aunque a pie vamos, hermano. A diferencia de hace un tiempo, por ejemplo, yo no hubiera soñado poder tener una casita y con el sueldo que ganamos, digamos, ¿no? Hoy, en cambio, para el área periodística también estamos haciendo gestión social, es decir, vamos a tener compañeros con su vivienda. Es un trabajo en buena hora que por lleva ellos. Tiempo,
pero estamos viendo los sectores. Lo de las más mujeres, necesitados. las madres solteras, me parece fantástico. También. Yo creo que va a tener un gran impacto, sobre todo en la dignidad de la mamá. El techo propio es indudablemente estabilidad para la gente, Es ¿no? seguridad, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer y te decía, Juan Carlos, no te estás equivocando cuando decimos, hoy el Estado, el país tiene capacidad de planificar, tiene capacidad de soñar y por eso tenemos una agenda patriótica de 13 puntos al 2025 para el bicentenario. ¿Cómo queremos llegar? ¿Cómo esa dignidad social se debe fortalecer? Y tiene ese contenido, ¿no? Ahora, Al 2020 tenemos ya números exactos, ¿no? O sea, ya hemos desarrollado un plan quinquenal. y decía el presidente de la Cámara de Senadores, la plata está, o sea... La plata está. No, Y no eso es que, sí. ay, si nos donan los amigos de Venezuela, no, o sea, la plata está nuestra. planificada. Es 45.000 millones, ¿no? Es harta plata. Lo importante es que hay que destacar una de las cualidades de nuestro presidente y yo creo que es una condición ahora para todo político que vaya a estar en gobierno. Él plantea un proyecto y tiene que garantizarse el recurso. Por tanto, si inscribes un proyecto, está inscrito su recurso, su plata. Ajá. No puede hacerse lo contrario. No puedes comprometer una obra sin tener la garantía de recursos. ¿El presidente va a seguir jugando fútbol? Va a seguir. Es algo que no vamos a poder evitar. Porque le encanta. No vamos a poder. O sea, usted ha tratado de evitar. No juegues tanto fútbol, Evo. Es que hay que cuidarlo, ¿no? Yo lo quiero cuidar y se lo he dicho personalmente. Ajá. No vamos a tener otro Evo igual y yo quiero un Evo presidente para largo tiempo, ¿no? Entonces hay que cuidar su salud. Él, ¿Qué significa largo tiempo? A ver, explíqueme esa frase, usted que es comunicadora. ¿Largo tiempo son 5 años? ¿Largo tiempo son 10? si por mí fuera, que esté ahí hasta donde sus fuerzas den. Mire, me está dando un titular de periódico. O sea, estamos hablando de re. O sea, ¿cómo es la cosa? Bueno, los marcos legales son otra cosa a los deseos de una persona. Bueno, está ¿no? bien, está bien. Por eso yo le digo Malintencionados personalmente. periodistas, no anoten eso entonces. No, pero hay que valorarlo en su justa medida, nuestro presidente, y también como líder. Nuestras relaciones con Argentina, con el Brasil, ¿cómo van a ser ahora? Parece que doña Dilma Rousseff le va a ser muy difícil salir adelante, tiene una crisis financiera tremendamente complicada, tiene un timing hasta el 12 de enero. Macri no es doña Cristina Fernández, el Perú está en pleno reacomodo político y con Chile, bueno, las cosas no están de los mejores, ¿no? Hablo del vecindario, ¿cómo va a ser nuestro relacionamiento? Primero es que tenemos la garantía como pueblo boliviano en Ajá. lo interno de que vamos a seguir avanzando, trabajando, creciendo Ajá. juntos, ¿no? Y eso es resultado, te decía, de una buena gestión pública, de administración de las cosas públicas. En cuanto a nuestro vecindario, pues hay que llevarnos como hermanos. Tenemos principios ancestrales para nuestras relaciones internacionales y ahí está, somos hermanos, somos solidarios, ¿no? Y caminamos siempre en fortalecer nuestra integración. Seguramente habrán tendencias y tendencias. Hay consecuencias de, qué sé yo, de la crisis económica mundial que ha afectado a unos más, ¿no? No, seguro. Más que a nosotros en definitiva, a nosotros no nos ha afectado. Entonces, ahí hay que seguir caminando como somos, ¿no? Ahora, a ver, yo le voy a plantear un escenario que ojalá se dé, digamos. Chile cambia su estrategia, dice que va a copiar la estrategia boliviana a nivel comunicación. Por lo menos Heraldo Muñoz ha denunciado eso, ¿no? Sí. Decide así de locos acercarse a Bolivia. ¡Pah! Es decir, vamos a abrir otra vez la construcción de confianza, la agenda de 13 puntos. Evo no tiene elecciones para adelante, así que no hay necesidad de que el tema del mar, como nos cargaban, ¿no? Ese San Benito, manotean el mar cuando quieren ser populares, nos decían. Bueno, eso se terminó con el fallo de La Haya y con esta gestión. ¿Qué hacemos si en este caso nos dicen, hermanos bolivianos, nos sentemos a conversar? Pero claro, ¿por qué no? Le metemos nomás. Somos de la cultura del diálogo, pero diálogo con resultados. Sin mamada. Claro que sí, nosotros damos la palabra y cumplimos. Y eso es lo que vamos a esperar siempre de todos nuestros vecinos y en particular de Chile. Ministra, yo quiero que en esto usted sea más que ministra, ahora comunicadora, periodista. Y los periodistas tenemos que ser críticos.
usted acaba de describirme un abanico de luces del gobierno. Muchos de ellos los comparto, de verdad. Pero también hay sombras. El tema del estigma del narcotráfico. Yo sé, conversábamos ayer con el viceministro de Gobierno, dice, tantas toneladas hemos encontrado. Me parece fantástico que hayan encontrado, que se hayan destruido, pero eso quiere decir que se están produciendo, por lo menos están entrando a nuestro país. El problema que era un problemita se va volviendo un problemaza, ¿no? Hay una cuenta pendiente, por ejemplo, la cantidad de chutos que van entrando a nuestro país y los esfuerzos de la viceministra de Política Tributaria, que estaba sentada ayer donde usted me dice, les vamos a quitar el suministro de gasolina. No sé, se está pensando desesperadamente frenar una cosa ilegal. Ahí tenemos una cuenta pendiente. Por eso empezaba, querido Carlos, y política, periodista, persona en la calle, yo soy la misma, no cambio. Y soy realista. Y por eso te hablaba de las miserias humanas que tenemos pendiente. Hay un proceso de cambio que tiene grandes resultados, ¿no? Recuperación de dignidad y todo aquello. Pero todavía tenemos estas miserias humanas. Te decía la corrupción, te decía los criminales que someten a nuestro país a este tipo de situaciones como el narcotráfico, el contrabando. Lo cierto es que si bien son reflejo de esas miserias humanas, esas conductas criminales, es que el Estado tiene políticas claras, sólidas al respecto. Te hablo, en el ámbito de corrupción tenemos una treintena de normas que lucha contra ese mal en nuestro país. Pero no debe quedarse ahí, tú mismo lo decías. Tenemos normas que por sí mismas pues no cobran vida. ¿Quién las da vida? Las personas. Sí, claro. Entonces ahí es urgente, te decía, recuperar los valores en las personas para que le den vida a eso, para que respeten. Ese es un trabajo, pero mediano y largo plazo, ¿no? Exacto, y ese es el reto, y por eso es un proceso de cambio, por eso es una revolución democrática y cultural en el país, ¿no? En el ámbito de la lucha contra el contrabando, lo propio. Tenemos sistemas y sistemas, saben violar esos sistemas de seguridad, de control, qué sé yo, lo hacen, pero es porque son miserables. Hay mucha plata, ¿no, ministra? Tienen enormes recursos estos señores. Por eso en nuestra agenda patriótica del 2025 incorporamos un lado espiritual, que no solamente las personas deben guiarse por la condición material, sino por lo espiritual y recuperación de valores, ¿no? Es un trabajo que viene desde casa, que se reafirma en la escuela. Bueno, ese catecismo revolucionario hay que darles a los del fondo indígena, ¿no, ministra? En todas partes. Por Dios. A todo nivel, ¿no? Ministra... y cierro con esto, en el tema del narcotráfico que vos resaltabas, ¿no? Tenemos una política de lucha contra el narcotráfico con carácter de concertación y que eso se ha convertido en un modelo exportable. En el último informe que presentó el gobierno de sus resultados de erradicación, eso decían, queremos que esto pueda aplicarse en otros países. El autocontrol un poquito en las zonas productoras. El autocontrol y además la participación de la sociedad civil que entra en este proceso de concientización, que es un propósito también de cambio de valores en la gente, ¿no? Entonces que voluntariamente pues haga lo legal para ganarse la vida y no lo otro, ¿sabes? Bueno, ayer hacíamos un chiste con la ministra, yo le voy a contar un poquito. Le decía, si comparáramos un equipo de fútbol, la ministra de Comunicación o el ministro de Comunicación es el arquero, porque tiene que tapar todos los tiros que vienen de la oposición, o sea, y taparlos en el buen sentido. Y obviamente tiene que, si falló por ahí la defensa o el mediocampo, tiene que estar lista para atajar todo esto. Es una especie de gladiador dentro de la cancha. Y ella me decía, bueno, si vos fueras ministro, cubrirías todo el arco. Lo he escuchado bien. Ha estado bien, pero de fulbito nomás, todavía. Ministra, en esta ruta... entiendo que su misión es defender la imagen del gobierno, pero ayer fue muy dura la discrepancia con Tito Solari. Sí. ¿Por qué? Porque yo soy racional, porque soy así de, como te decía hace rato, la palabra que utilicé es no ser optimista ni pesimista, sino estrictamente realista. ¿No? Es la tercera vez que la usa. Exactamente, y resulta que yo tengo formación católica. ¿No? Bueno, ha trabajado mucho tiempo en un medio católico. Desde los 11 años, querido Juan Carlos, sí. Yo decidí seguir los principios de Jesús, buscar lo que buscaba, ¿no? Y de Jesús ponle en el plano humano o ponle en el lado de Hijo de Dios. He decidido eso a los 11 años.
Por tanto, he acompañado en forma voluntaria todo el trabajo que se podía hacer desde la iglesia, porque con el gobierno no lograbas nada, atender las necesidades del pueblo. Y ahí he entendido cuáles son los carismas, la espiritualidad, cómo deben seguir la misión de pastoral los sacerdotes, por ejemplo. Y he sido bien crítica la vez que querían llevarme a ser monja. Yo les dije el día... ¿Qué iba a ser monja, ministra? Tendría 13, 17 bueno, años, ¿no? Era changuita, entonces. Jovencita, pero les dije, ¿Ya? ¿no? El día que se celebre misa una mujer, voy a ser monja. Ah, caramba. Y a los propios jesuitas les dije, el día que hayan monjas jesuitas, yo voy, ¿no? Entonces, siempre he sido crítica, ¿no? Pero una crítica responsable. Entonces, por eso le he dicho lo que tenía que decirle el señor Tito Solari, pues que deje de hacer política. Porque ¿Está no ha haciendo aprobado. política? Claro. ¿Te acuerdas el 2010, 2011? Acusó de que habían chicos involucrados en narcotráfico, ¿no? Que de los colegios salían. Y en términos generalizados, es una forma hasta de discriminación a los jóvenes y resulta que no ha aprobado nada, ¿no? Eso es irresponsable. Y sale a decir de que estamos en una tendencia absolutista que le hace daño a la democracia. Por Dios, y le hablamos en sus propios términos. La jerarquía eclesial es la misma, es absolutista, porque nadie los elige a ellos para ser nuestros pastores. Para ser nuestros gobernantes sí elegimos. Y el absolutismo, por tanto, es del pueblo. ¿Y está criticando al pueblo? Porque el pueblo es el que le ha dado el voto, ¿no? Entonces desorienta al pueblo boliviano y eso no es correcto, ¿no? Y se lo puedo decir donde quiera que vaya. No, bueno, es una mirada particular, digamos, de esto, pero usted está una vez más esgrimiendo el argumento de que la iglesia estaría haciendo política. Y yo entendía que con la llegada... He dicho Tito Solari. Específicamente Tito Solari. Claro. Bueno, porque también se dijo eso del cardenal Julio Terrazas, ¿no? En su momento, o sea... Y también lo hemos personalizado. ¿no? Claro. Porque iglesia, Juan Carlos... Somos todos. Todos. Sí. Y no todos hacemos eso. Es más, la jerarquía eclesial, al igual que los gobernantes en el mundo civil, lo que tenemos que hacer es apegarnos a lo que dice nuestro pueblo, nuestra gente. Y resulta que estos no reflejan eso, sino un pensamiento desde una posición de poder. Porque eso es lo que representa un monseñor, un cardenal dentro de la jerarquía eclesial. Sí, pero hemos tenido monseñores y cardenales de los que nos hemos partido con una galleta cuando ha llegado el Papa. O sea, ¿esos son otra jerarquía? No son otra jerarquía, pero tendrán que aprender las propias lecciones del Papa. Acomodarse, reflexionar, discernir. Es uno de los trabajos que permanentemente se hace en el ámbito espiritual, en la religión. Y resulta que no disciernen el perdón que pidió el Papa al pueblo, para no juzgar desde una posición de poder, sino desde los excluidos, desde el pueblo que está ahí, ¿no? Que necesita guía, orientación. Una voz que les diga... Yo entiendo que manejar el poder debe ser como manejar una gran volqueta, ¿no? Es decir, necesitas de acelerador y freno. Acelerador, obviamente, son ustedes en el gabinete. Le meteremos, haremos esto más. O sea, yo no creo que a nadie llegue a Palacio de Gobierno para hacer las cosas mal. O sea, parto de ese principio. Creo que el servidor público tiene el deseo de cualquier esquema de hacer mejor las cosas y a veces no le salen bien o no son entendidas o no le ha dado la receta adecuada. Pero necesita un freno y ese freno se llaman voces disidentes. ¿Se escuchan las voces disidentes? Claro. Nos reunimos con el pueblo, escuchamos bueno, pero los medios, el pueblo, entre comillas, no son sectores sociales. El pueblo está hablando también a través de votos. No. Y en esta última elección han habido votos. Tienes que estar consciente de que Bolivia, y es algo que envidian otros países, ¿no? Es un pueblo organizado en todas sus formas. Y nuestro gobierno no excluye a nadie. Ahora, una cosa es ser una voz disidente, que trabaje, que haga lo que tiene que hacer y que lo diga las cosas como son, ¿no? Y no acuse, que eso ya es otra cosa. Sin pruebas. Eso es otra cosa, ¿no? Okay. El absolutismo en este caso, si hablamos radicalmente del concepto, estamos hablando de una acusación a todo el pueblo boliviano. Por tanto, en ese pueblo boliviano está incluido el pueblo católico. Y a ellos mismos que han dado un voto en las urnas, les está acusando de absolutistas. O sea, no puede hacer eso alguien que se llama pastor y con tantos años de experiencia.
el discernimiento. Bueno, ese pastor lo salvó al presidente Evo Morales en algún momento en el Chapare de que Sánchez Berzaín le haga barbaridades, ¿no? Fue el mismo Tito Solari, y yo quiero decirlo porque yo he estado en la cobertura. Seguro. Entonces, hay idas y vueltas, ¿no? De esa jerarquía de la que usted habla en este momento. Pero yo te estoy hablando de un concepto de aplicación así, estricta, y está acusando al pueblo boliviano. ¿O me vas a decir lo contrario? Bueno, es una mirada que por ahí puede ser compartible. Ahora, o no. dentro del rebaño, como dice también el mundo cristiano en la Biblia, habrán ovejas negras, ¿no? Ahora, ¿le puedo hacer esta pregunta o la Corte Electoral nos censurará? Estamos a un tris del referéndum. Usted va a decir o o sea, ¿cómo tienen que hacer las autoridades? No entiendo pues ahora, porque dicen si dicen sí, ya no está haciendo campaña, si dicen no, ya está haciendo campaña. Entonces, ¿cómo estamos listos para todo? ¿Cómo ha sentido la temperatura en la gente? Bueno, yo creo que le falta profundizar, explicar al propio Tribunal Supremo Electoral el significado y el alcance que tiene el referéndum de modificación a la Constitución Política del Estado. Lo que se busca es modificar la Constitución Política del Estado. No le estamos diciendo sí al presidente Evo Morales, no es este referéndum en la que va a ganar el presidente. Va a ganar una consulta al pueblo boliviano, y eso es lo que no le estamos explicando, ¿no? Y claro, ahí se mete la oposición y hace eco el Tribunal Electoral de decir, están diciéndole sí a Evo y están haciendo propaganda en el canal y todo lo demás, pero a mí me preocupa una desinformación total que hay, y además ausencia de información, no solo desinformación en torno a el manejo del referéndum y el alcance que... O sea, ¿no está haciendo bien el TCE su trabajo? No, es más, coarta la libertad de expresión de la gente, ¿no? Nosotros, eso, por ejemplo, cuando organizamos un evento de entrega de obras, resultado de una gestión, ¿no? Organizamos ahí un protocolo a los beneficiarios, quienes participan en la entrega, el técnico que tiene que explicar cuánto se invirtió, cómo fue. Y en ese tiempo, pues vos no puedes decirle qué va a decir, no puedes controlarlo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, hay una acusación tremenda en contra nuestra, es más, es ya un acoso en contra del ministerio, en contra del canal estatal, ¿no? Pero de todas formas estamos ahí nosotros respetando la normativa que existe, los procedimientos. ¿Saldría Doria Medina en el canal del Estado entregando por ahí un CITE, digamos? Podría ser pensable. Pero jamás nos convoca, ¿no? No, pero podría contratar. Sale, pues claro, si quiere contratar, que contrate, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuesta más o menos la hora? Ahorita no me acuerdo. ¿No? No me acuerdo. Debe ser un poco carito, ¿no? No, es la más barata de todos los canales privados, ¿no? Ministra, le agradezco por la generosidad. Yo creo que podemos dialogar muchísimo. Nos quedan un montón de temas en el tintero, pero gracias a Dios hay un 2016 por delante, nuevito, que está esperando que nosotros encaremos estos temas. Le agradezco muchísimo la generosidad que ha tenido de encarar varios temas, ha tocado varios aspectos, nos hemos prolongado la entrevista y de verdad le agradezco que nos haya dado ese tiempo acá en el Levántate Bolivia. Que tenga un gran 2016. Si a usted le va bien, si le va bien al gobierno, nos va bien a todos, así que en buena hora. Yo creo que es de ambas partes y yo les pido, por favor, a que todas y todos nos comprometamos a trabajar por erradicar la pobreza material y espiritual y que se vayan estas miserias humanas lo antes posible y tengamos personas que se entreguen al país, que se entreguen en amor al resto de las personas para trabajar de forma correcta. Eso es lo que queremos en todas y todos y como gobierno estamos en esa ruta. Tengan la seguridad de que estamos comprometidos con ello. ¿El presidente va a bailar esta noche o no? No sé, no le he preguntado si va a... ¿No baila o baila? Baila. Lo hemos visto ese pasito del cuello. Sí. ¿No? Su pasito tradicional en el cuello. Es uno de los más vistos en YouTube. Sí, nuestro presidente baila. ¿Va a estar acá en La Paz o en Chapare? No, va a estar en Cochabamba. En Cochabamba. ¿Usted en La Paz se queda? Sí, me quedo en La Paz. Hay trabajo precioso. Me imagino. Gracias, ministra. Felicidades. Un buen año. Nosotros, gracias a Priscila que me ha permitido todo este tiempo.